Un gran saludo. Vamos a ver la lección número 2 y para eso necesitamos tener los siguientes textos. Primero, el Código Civil. El Código Civil en su libro primero habla de las personas y nos vamos a ir también al libro de Raúl Romero en la página 157 y vamos a estar en la página número número 14 del libro de Derecho Civil de Edgar Vaqueiro Rojas. El Código Civil, en el libro primero habla de las personas y cuando hablamos de las personas se nos viene en la cabeza varios conceptos. Hablar de la persona es hablar dentro de una acepción netamente filosófica, una acepción sociológica, una acepción psicológica y obviamente cada una de estas ciencias tiene un concepto propio y el objeto de análisis de la persona. Para nosotros la acepción jurídica es la que en términos generales nos interesa porque la persona jurídica o la persona dentro de la acepción jurídica es un ente capaz de ser sujetos de derechos y obligaciones. Entonces, en términos muy generales, podemos decir que dentro de la acepción jurídica, persona es un ente capaz de ser sujetos de derechos subjetivos y objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el transcurso de la historia y de acuerdo a la reseña histórica que hemos avanzado en el tema número 1, el derecho se va a encargar obviamente de regular esa conducta entre personas de carácter obligatorio, coercitiva, y esa regulación de la norma jurídica a través del derecho va a crear lo que van a ser posteriormente las personas colectivas, que es una mera ficción. Pero en el Código Civil, en su artículo primero, habla sobre las personas que se llaman personas individuales. ¿Qué es la persona individual y cómo la caracteriza en el Código Civil boliviano? Y para eso vamos a hacer una subclasificación. Las personas en la legislación boliviana se dividen en dos, en las personas individuales y en las personas colectivas o también llamadas moral. Esto lo vamos a establecer con mayor precisión y nosotros nos vamos a dedicar al análisis de la persona física o persona individual. ¿Quién es la persona física o individual? Es el ser humano en cuanto tenga titular de derechos y obligaciones. Y las personas morales serán aquellos entes sociales o creados por el derecho, dotándoles de capacidad jurídica para ser sujetos de derechos y obligaciones. A estas las vamos a separar porque ahora nos vamos a dedicar al estudio de la persona natural. El artículo 1 del Código Civil establece lo siguiente. En el libro primero, titulado Las personas, título 1 de las personas individuales, establece el comienzo y fin de la personalidad. Y aquí vamos a distinguir qué es persona y qué es personalidad, porque esos son elementos importantes para lo que nosotros queremos analizar y estudiar. Hablemos el comienzo de la personalidad. Artículo 1, capítulo 1, dice: el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser temido como persona basta nacer con vida. El nacimiento con vida se presume, salvo prueba en contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Bueno, estos tres incisos del artículo primero tienen que ser objeto de análisis porque hay que saber de definir lo que es persona y de lo que es la personalidad. Y en el transcurso de la historia y en las legislaciones se discute dos teorías con referencia a la existencia de la persona individual o natural, porque el artículo 1, parágrafo romano 1, dice: el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Bueno,
Si nosotros revisamos el libro de Raúl Romero, con referencia al nacimiento de las personas, establece que el nacimiento de las personas es un hecho que tiene importantes consecuencias jurídicas. Marca el principio de su personalidad, que se retrotrae a la época de la concepción para aplicarle el adagio infans conceps. Desde aquel momento se cuenta su edad para saber si es menor o mayor. Con esta introducción que nos hace Raúl Romero Sandoval, existen dos teorías y obviamente el Código Santa Cruz tenía una posición diferente a la que actualmente tiene el Código Banzer. Y existe la teoría de la vitalidad y la teoría de la viabilidad. La teoría de la viabilidad y la teoría de la vitalidad se establece con claridad en el Código abrogado, en el Código Santa Cruz, que en su artículo 506 decía: se cuentan entre los herederos forzosos los hijos por nacer si nace dentro de los 10 meses de la muerte del marido. Un día más después de su término les priva el derecho a heredar. Para llamarse heredero forzoso y poder transmitir sus derechos a los legítimos sucesores, ha de nacer el hijo con figura humana en sus partes principales y ha de vivir 24 horas completas. No reuniendo estas cualidades, no se va a considerar como persona natural nacida. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo 506 del Código Santa Cruz abrogado establecía la teoría de la viabilidad, porque no solamente el ser humano tenía que nacer y vivir 24 horas, sino que tenía que tener fuerza, calidad de la naturaleza humana, es decir, tener cuerpo humano, es decir, los miembros principales que caracterizan al ser humano. Entonces, el Código Santa Cruz establecía la teoría de la viabilidad para ser considerado como nacidos. Pero ya el Código Civil, el Código Banzer, que está en actual vigencia, cambia esta teoría y establece que el comienzo de la personalidad es que la persona solamente nazca con vida, y va más allá porque va a la teoría de la vitalidad, porque solamente tiene que nacer con vida. Por tanto, cambia la teoría y cambia la naturaleza de concepción desde el punto de vista jurídico. Por tanto, el artículo 1, parágrafo 2 romano dice: al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. El nacimiento con vida se presume. ¿Qué quiere decir esto? Que el nacimiento por sí es un hecho jurídico y se tiene como nacido como una simple presunción. Y durante este año veremos cómo se va a aprobar el nacimiento con vida de una persona natural, siendo indiferente que se produzca naturalmente o mediante procedimientos quirúrgicos. El nacimiento por la vía natural es un parto emergente de un nacimiento sin asistencia quirúrgica, y el procedimiento quirúrgico al cual estamos estableciendo corresponde obviamente a lo que nosotros estamos señalando como la cesárea. ¿Cuál es el fin? Si la persona nace, esta persona natural obviamente tarde o temprano va a morir, y el fin de la personalidad es la muerte, porque la muerte pone fin a la personalidad. Y el artículo 2, en su parágrafo 1 y 2, establece que cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no pueden comprobarse
la premoriencia para determinar un efecto jurídico, se considera que todos murieron al mismo tiempo. Por tanto, para sacar una conclusión y un resumen de lo que nosotros venimos avanzando, tenemos que establecer el concepto de persona y personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad es la creación de la técnica jurídica para explicar tanto a los sujetos individuales como a los sujetos colectivos de la relación jurídica. Por tanto, nosotros vamos a ver la teoría de la teoría de la ficción, la teoría realista y la teoría jurista. La teoría de la ficción establece que las personas morales, es decir, las colectivas, son una ficción legal. Solo el ser humano tiene voluntad capaz de crear vínculos jurídicos, por tanto, ser persona. La teoría realista señala que existe voluntad colectiva, es real y distinta de la de sus miembros. Y las teorías jurídicas que se pueden establecer para este fin son la teoría de Ferrara y la teoría de Hans Kelsen. Para Ferrara, la personalidad es un don de la ley. Puede darse o negarse al hombre y a los seres colectivos. Por tanto, Ferrara establece que por principio ético todos los hombres deben ser personas. Dentro de la teoría jurista tenemos también la posición de Hans Kelsen, que señala que las personas solo designan un haz de obligaciones, de responsabilidades y facultades imputables a un ser humano o un conjunto de ellos, es decir, un conjunto de normas que ellos deben aplicar. Por tanto, en la acepción jurídica que nos interesa, la persona natural es un sujeto de derechos y obligaciones. Esto es, al determinarse como un ente al que se somete a un orden jurídico y que le confiere la capacidad para que pueda ser imputable y pueda ejercer sus derechos y adquirir obligaciones. Desde este punto de vista, la definición de persona no se refiere a ningún ser real, sino que corresponde a una elaboración jurídica que en principio puede aplicarse a cualquier clase de ser real o ideal, ya sea al hombre o al conjunto de individuos o a un bien o un grupo de personas o a una abstracción. Por tanto, las acepciones que podemos tener sobre persona natural también la define la sociología, con el filósofo Luis Recasens Sitges, al determinar que la persona es una expresión de la esencia del ser humano. La sociología, creador por Augusto Comte, señala que desde el punto de vista sociológico define a la persona atendiendo también a la persona humana, de la que subraya sus determinantes sociales y colectivas, como al concepto de personalidad social. La psicología también tiene una definición clara de lo que nosotros queremos establecer. Dentro de las teorías jurídicas, ya las mencionadas, y para terminar, tenemos la teoría jurídica de la teoría de la ficción, que ya la hemos analizado en aulas, las teorías realistas, la teoría de Francesco Ferrara y obviamente la teoría kelseniana. Con esto, nosotros debemos llegar a establecer que el Código Civil, y para terminar la clase, establece en su artículo primero y en su artículo segundo que la persona natural solamente se tiene que nacer con vida para el comienzo de la personalidad. Y obviamente al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. Por tanto, la diferencia entre el Código Napoleón o Código Santa Cruz boliviano se aparta con la teoría de la vitalidad establecida por el Código Banzer o Código Civil. Y bueno, para finalizar, el fin de la personalidad es con
la muerte de esta persona. La próxima clase, y de acuerdo a nuestro cronograma y a nuestro plan analítico, vamos a ver el tema siguiente, el tema número 3, que va a titular las determinaciones del fin de la personalidad. Vamos a hablar la clasificación de fin de la personalidad y vamos a hablar sobre las consecuencias jurídicas que se tiene. Entonces, este es un nuevo apoyo al tema número 2. No se olviden revisar la página en YouTube, que es Aprende Derecho Facilito. Tengan una buena jornada.